Podés escucharnos por FM Vox 103.3 Ucacha o www.fmvoxucacha.com.ar. También podés bajar nuestras apps y escucharnos en tu celular a donde vayas y por Teleco Canal 10 TV, donde además encontrarás nuestra clásica programación local y zonal. Búscanos en las redes sociales e informate de lo que nos sucede. Y Teleco Canal 10 Televisión. Venta e instalación de sistemas de seguridad para hogares y empresas. Entérate de lo que ocurre en tu casa o negocio adquiriendo un sistema de cámaras de vigilancia. Podrás monitorearlas desde cualquier punto del mundo con una conexión de internet o desde cualquier dispositivo telefónico. Podrás revisar en cualquier momento lo que sucedió en el día, ya que todo queda almacenado. Solicita una demostración sin compromiso al 3534-122-145 o en Estudio Integral de Informática del ingeniero Alejandro Pagliero. Cooperativa de Electricidad Bengolea. Energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, telefonía urbana y rural, internet, biblioteca, videoteca, servicios sociales. Cooperativa de Electricidad de Bengolea. Servicios para toda la comunidad. Cada nuevo kilómetro pavimentado, cada nuevo puente construido es una promesa cumplida que mejora la seguridad vial y que protege, por supuesto, nuestras familias cordobesas, cuidándole las vidas en el camino. Por eso, hemos emprendido la modernización de la Ruta Nacional 9 Norte en nuestro querido departamento Colón. Esta obra no solo mejora la seguridad vial, sino que también conecta nuestros hogares, nuestras industrias, generando progreso y desarrollo. Con tu apoyo, unimos comunidades estratégicas, que son la puerta de entrada a nuestro querido norte cordobés. Y con ello, impulsamos el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades para quienes hacen de Córdoba un ejemplo de progreso, evolución y crecimiento. Gobierno de Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Municipalidad de Chazón. Brindamos servicios. Facilitamos trámites a través del registro civil. Salud con el dispensario. Acompañamos a nuestras instituciones. Seguimos construyendo viviendas. Avanzamos con el gas natural en el parque industrial. Y estamos siempre cerca de los vecinos. Juntos hacemos el futuro de Chazón. Municipalidad de Chazón. Gabriel y Edgardo SRL, contratista rural. Servicio de pulverización, movimiento de suelo, siembra de granos finos, pasturas y cultivos de servicios, siembra de granos gruesos, neumática variable de semilla, con fertilización simple y doble, fija o variable. Todos los servicios controlados y supervisados con asesoramiento técnico al momento de realizar los trabajos. Calle Bolivia 62, teléfono 353-569-1836. Gabriel y Edgardo SRL, contratista rural. Municipalidad de Ucacha, obras y gestiones permanentes. Municipalidad de Ucacha, con todos, entre todos.
CH Bioagro, biotecnologías para una producción sustentable. Distribuidor oficial de las marcas Tecnosustrato, sistema biológico sustentable para la producción agrícola. Rufase, nutrición animal de avanzada para bovinos. Genofeed, bionutrición ruminal e inoculantes para tus reservas de tercera generación Rodocil. También contamos con Pet Shop y sector animales de granja. Encontranos en Ucacha, esquina Juan Lavalle y Leandro Alem. En Instagram, ch-bioagro 353 5 633 298 o 353 4 763 978. El Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas sigue sumando socios. Vos también podés ser parte de esta hermosa institución. Para mayor información, comunicate a los celulares 353 42 69 960 o 353 42 70 001 o con cualquier miembro de la comisión directiva. Hacete socio del Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas. Doctora María Cecilia Santillán, médica especialista en diagnóstico por imagen. Atiende en su consultorio en calle San Luis 228 Ucacha. Recibe todas las obras sociales, ecografías mamarias, ginecológicas, obstétricas, 4D, abdominal, renal, prostática, muscular, ecografías en adultos, niños y bebés. Turnos y consultas al teléfono 3534 191 166 por urgencias al 351 34 80 190. Doctora María Cecilia Santillán, ecografías. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. Teleco, Canal 10 TV. Fútbol con estilo. Teleco Noticias. Eventos y coberturas. Para vernos de cerca. Bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto para nosotros poder recibirlos en esta jornada. Repetir una jornada que la verdad que fue muy productiva, muy fructífera la anterior. Agradecerle a cada uno de los intendentes que se han hecho presentes, que se han tomado. Sabemos un día como hoy, fin de ya la semana, es un poquito más difícil, pero nos debíamos esta posibilidad de esta charla. Agradecerle a los representantes institucionales de la localidad y algunas localidades vecinas que se han hecho presentes. Es importante que tengamos este tipo de encuentro, como ya lo tuvimos, como bien decíamos hace unos días anteriores, porque la situación es bastante compleja, sobre todo para nosotros, para los intendentes, y es importante que todos conozcamos diferentes realidades y que podamos debatir en cara, como bien dice el título de la charla, de las perspectivas de lo que viene en materia económica. En este caso, después le voy a dejar la palabra a Mauro, el presidente, y a José, pero en este caso presentarles y agradecerle la presencia a Carlos Egiaro, conocido ya por todos nosotros, al menos en nuestra comunidad es común y muy grato recibirlo en cada oportunidad, licenciado de Economía, para que nos dé su visión del marco
político del momento. Muchas gracias a todos una vez más por la presencia, por haberse llegado y bueno, disfrutemos de este hermoso encuentro. Gracias. No quiero ser reiterativo con lo que dijo Ariel, simplemente agradecerle al intendente, tribuno de cuenta, concejales, equipo de gestión de cada uno de nosotros que vienen a acompañar. Gracias, Carlos, por tener esta oportunidad. La Argentina no tiene grandes problemas, pero bueno, decidimos traerte a vos por lo mismo para que charlemos un poco. Les decía, muchas gracias por participar, por estar en esto en la mesa directiva del ENRE. Cuando nos juntamos tomamos la decisión de empezar a cambiar las localías, digo, de que no siempre la reunión sea en Villa María, sino que empezar a distribuir las cargas. No me di cuenta que Ucacha me quedaba a 180 de mi casa si no buscaba un lugar más cerca, pero la verdad que está muy lindo estar, participar, conocer, vernos las caras, por más que sea un viernes por la tarde y venimos de una semana que hemos tenido que viajar. Bueno, es el rol que nos compete, que tenemos que desarrollar, nos han elegido para esto y poder tener una ayuda o un nuevo programa de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en nuestra Argentina, la verdad que está muy bueno. Por eso admiro la cantidad de gente que tenemos aquí. Ariel, muchísimas gracias por ser uno de los pioneros en esto, de venir, juntarnos en este hermoso lugar que tienen aquí en esta localidad. Así que agradecidos de que hoy la mesa del ENRED, con todos los funcionarios que conlleva eso, podamos estar sentados acá y teniendo una charla magistral de Carlos. Así que muchísimas gracias. José, el gerente del ENRED, le cedo la palabra para que ya dé la bienvenida y el trabajo inicial de esto. El ente, como ustedes saben, está compuesto hoy por hoy por 50 municipios, es un ente intermunicipal del sudeste de la provincia, conformado por gobiernos de los distintos colores políticos, desde el radicalismo, desde el peronismo, desde el PRO, pero que han dejado de lado cualquier tipo de diferencias políticas para priorizar trabajar juntos, aportando distintas aristas, distintas actividades al desarrollo de las comunidades. Así que esta, que es la capacitación y la de escuchar voces que nos dan conocimientos y para poder actuar en función de la crisis que se está atravesando hoy por hoy, donde el gobierno nacional se ha hecho a un lado y los municipios ven caer sus ingresos y ven crecer sus demandas. Así que para eso hay que fortalecer el ingenio. Y por eso hoy estamos aquí para escuchar una palabra autorizada, que es la del licenciado Sellaro, que va a dar un panorama de la situación nacional y cómo puede esto impactar en las economías municipales. Así que nuevamente muchas gracias al intendente Moreira que nos facilitó este espacio, que ya hemos utilizado en otras oportunidades cuando vinimos, creo que fue el año pasado o anteaño, a hacer un curso de capacitación de poda del arbolado público. Así que muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por estar. Bueno, buenas tardes. Bueno, Ariel, cuando iniciaba decía que era para disfrutar esta reunión. Yo no sé si van a disfrutar lo que yo voy a decir. Es probable que no. Pero en realidad uno asume que lo que tenemos que hablar es lo que probablemente puede ocurrir, cómo se pueden comportar las variables económicas y qué impacto pueden tener en los municipios y en la actividad productiva regional también, obviamente, de la cual el municipio se nutre, digamos, en términos de actividad productiva. Así que vamos a hacer un pantallazo de cómo estamos mirando el probable comportamiento de las variables económicas nacionales y su impacto en la actividad productiva y qué se está discutiendo con respecto a la cuestión de la reforma impositiva, que es un tema central, digamos, a nivel nacional y que es parte de un debate muy profundo, y cómo todo eso puede impactarnos, digamos, a todos. Yo siempre digo, con muchos nos conocemos, pero para quienes no me conocen, yo siempre digo, yo voy a hablar de lo que me parece que va a ocurrir, no de lo que me gustaría que pasara. Porque soy básicamente un asesor de empresas, en realidad. Y no tiene ningún sentido ponerse a analizar, debería ocurrir esto. Sí, está bien, pero eso no me sirve para tomar decisiones. Lo que me sirve para tomar decisiones es lo que probablemente va a ocurrir.
independientemente de que nos guste o no. Y yo soy consciente que voy a decir unas cuantas cosas que no les van a gustar. Del contexto como está planteado, a nivel macroeconómico y el escenario que tenemos, tal como viene el funcionamiento de las variables. Así que vamos a empezar mirando la hoja de ruta de este gobierno. Todos ustedes saben que el presidente de la Nación tiene una gran admiración por Carlos Menem, ¿sí? Y en realidad hay muchos puntos de contacto entre este plan económico y el que se instrumentó en la década del 90. Hay muchos muchos puntos de contacto que son importantes para observar. Y entonces, esto que tenemos acá es bastante didáctico para ver cuáles son los ejes de la actual política económica de este gobierno, que decimos que son estos 4 ejes que están acá, en realidad son los mismos ejes que en la década del 90, que el plan de Menem y Cavallo. La única diferencia está en el punto 3, que si estuviéramos explicando el plan de Menem y Cavallo, el punto 3 diría ley de convertibilidad. Sería la única diferencia. Entonces, vamos a repasar lo que está pasando, porque ustedes miran, no, bueno, pero vos decís estas 4 cosas, apertura económica, aceleración de importaciones, desregulación de los mercados, sistema bimonetario, reforma del Estado, pero el presidente de la Nación dice que su objetivo central es bajar la inflación. Sí, claro, porque si pasa todo esto, la inflación va a bajar, como ocurrió en la década del 90. Y pensemos en un antecedente, es nada menos ese. La inflación en 1990 fue del 1.440%. El plan de convertibilidad arrancó en abril del 91. En el año 94, la inflación fue del 3,9%. Ustedes me dicen, sí, pero el costo fue caída de empresas, aumento de la desocupación. Ah, sí, pero eso es otra historia. El plan era bajar la inflación. Y ustedes lo habrán escuchado al presidente Milei, que ha dicho muchas veces, yo voy a bajar la inflación, cueste lo que cueste. ¿O no dijo eso? Esa es la frase textual. Por lo tanto, está claro que la baja de la inflación que se está produciendo y va a seguir, tiene un costo. Y ese costo, muchos de ustedes lo están sintiendo en la actividad cotidiana y del entorno productivo en el cual están también. Vamos a repasar esto, porque esto obviamente es parte de lo que está ocurriendo y es la hoja de ruta del gobierno. Punto 1, apertura económica con aceleración de importaciones. Pues esto está pasando. Si miramos interanualmente el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado, las importaciones aumentaron un 40%. El gobierno argentino no solamente está bajando los aranceles de importación, no solamente está haciendo eso, está desarmando toda la estructura administrativa de la aduana. La están desarmando. Con lo cual el proceso de importación se acelera por una gran facilidad de trámites y también por la desregulación que está planteada también a nivel de la aduana argentina. De tal manera que la aceleración de importaciones es muy fuerte, porque hay menos trámites, porque hay menos problemas para operar en términos de importación. Una de las chicas del estudio profesional compró a través de una plataforma que se llama Shein productos en China, textiles. Y en realidad puso la dirección del estudio para traer las piezas y ella opera en el estudio, es colega, licenciada en economía, decía, bueno, cuando llegue a la aduana argentina se va a parar varios días ahí el paquete, porque venía haciendo el seguimiento del paquete. No, en la aduana argentina estuvo 24 horas el paquete nada más. O sea, pasó derecho. Pasó derecho. Y esto es parte, obviamente, de un proceso. Ustedes van a ver, ese tema no importa tanto. Bueno, los servicios puerta a puerta de importación, hace un mes atrás, implicaban 10.000 paquetes por día. 10.000 paquetes por día. La chica que trabaja en el estudio al día siguiente habló con todas sus amigas mostrando lo que había comprado y cómo había pagado el 20% de lo que pagaba en Villa María en cualquier negocio por lo que compró en China y que tardaron 20 días en llevarle. O sea que las amigas de ella esta semana, ¿qué estarán haciendo? Comprando todas igual. De donde el ingreso de paquete dentro de 2 o 3 meses no va a ser 10.000 por día. Va a ser 50.000, 80.000, 100.000. Este proceso se viene, tal como está planteado, y es muy importante mirarlo, porque expresa un nivel de riesgo importante, ¿no es cierto?, para las empresas que operan en nuestras comunidades. Yo vengo de una reunión con la legislatura de Santa Fe, antes de ayer, y el conflicto está planteado porque el gobernador Puyaro le aumentó ingresos brutos a Mercado Libre. Le aumentó ingresos brutos a Mercado Libre.
como un mecanismo de defensa de los comercios locales. Este es todo un tema controvertido, obviamente, pero expresa una realidad que todos ustedes están viendo, ¿puede ser? Recuerdo el año pasado una conferencia en Balnearia y el presidente del centro comercial, muy mal la situación el año pasado, me decía, por supuesto, las ventas de los comercios se cayeron 50%. Era en realidad una caída que estaba vinculada con la recesión, pero también con Mercado Libre y otras plataformas, ¿puede ser? Y yo creo que todos ustedes saben cuántos camioncitos entran por día a la localidad de ustedes trayendo productos que se compraron en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma. Pero los comercios locales son los que pagan las tasas municipales, son los que pagan todo el resto de los impuestos, ¿puede ser? Ahora, esta película va a continuar. Yo en mi estudio profesional en este momento estamos recibiendo una avalancha de productores agrícolas, aquí de Córdoba y de Santa Fe, una avalancha de productores que nos están pidiendo que le hagamos toda la operatoria para importar maquinaria agrícola usada de los Estados Unidos. Una avalancha, ¿eh? Y les doy un dato. Una cosechadora John Deere con 1000 horas de uso en Estados Unidos. Para nosotros acá 1000 horas de uso es como que se está sentando la máquina. Puesta en Villa María, $200.000. Usted ni, pero no sabe en qué condiciones está. En Estados Unidos todos los equipos se venden por sistema de leasing. El productor lo cambia año y medio. Pero al ser un sistema de leasing, quiere decir que la máquina no es del productor, ¿puede ser? Por lo tanto, el productor está obligado a hacer todos los servicios oficiales. Si yo compro una máquina en Estados Unidos, en este momento, con los ojos cerrados la compro. Sé que está en perfectas condiciones. No hay forma de que no esté en perfectas condiciones. Y la voy a tener en la Argentina, en Villa María, por $200.000, con 1000 horas de uso. Una máquina que además, en Estados Unidos, solo funciona en el lote donde opera. El productor después la sube a un camión y la lleva a un galpón donde la máquina duerme de noche. Las nuestras andan banquineando por las rutas y los caminos vecinales, puede ser, donde se rompen, efectivamente, donde se rompen. ¿Cuánto vale una cosechadora como esa en Estados Unidos? Acá en la Argentina, $1 millón, $800.000. La diferencia es abismal. Con lo cual se viene un proceso de aceleración de importaciones de maquinaria agrícola de todo tipo. El proceso de apertura económica en cualquier lugar del mundo genera ganadores y perdedores, ¿puede ser? Ganadores y perdedores. Si yo me sitúo como productor agrícola, lo que estamos diciendo es música, ¿puede ser? Es música. Ahora, en la reunión que tuve yo hace 2 días en la legislatura, en Santa Fe, la preocupación es, ¿y qué va a pasar en Armstrong, en Las Rosas, en Las Parejas, etcétera, etcétera? Y bueno, se vienen situaciones cada vez más complicadas para todos los fabricantes de maquinaria agrícola, también de la provincia de Córdoba, por supuesto, ¿no? Ahora, está claro que esto no se va a detener. Y yo digo, yo me he cansado de escuchar empresarios que lo interpretan al presidente de la Nación. Algo que yo no hago. Cuando yo lo escuché al presidente de la Nación decir en la campaña electoral que iba a abrir la economía argentina a la chilena, es eso lo que está haciendo. Entonces me encontraba con uno que me decía, no quiso decir eso. ¿Cómo que no quiso decir eso? Eso es lo que dijo. Y es lo que está haciendo. Y esto obviamente va a generar ganadores y perdedores, en términos sectoriales. De regulación de los mercados, se creó un ministerio para esto. El gobierno entra en riesgo acá, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Porque el año pasado en la ley bases, el Poder Ejecutivo consiguió poderes extraordinarios para habilitar decretos de necesidad de urgencia que vencen el 8 de julio, o sea, vencen ahora, y entonces estaba urgido por sacar decretos rápidamente, y después tiene un problemita porque el Congreso de la Nación está analizando un proyecto de ley para que ningún decreto de necesidad de urgencia pueda tener vigencia más de 90 días si no está convalidado por el Congreso. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Ese proyecto de ley está arriba de la mesa, vamos a ver si el Congreso lo aprueba. Ahora, lo que sí está claro es que obviamente acá se creó un ministerio para ir por este proceso de regulación y todas las semanas hay 4 o 5 decretos que van avanzando. Nos enteramos de algunos y nos tocan de cerca, ¿puede ser? Si no, ni nos enteramos en realidad. Pero yo les comento uno que me pareció interesante por un ejemplo que expresa también
que es cierto que muchos decretos de desregulación tienen bastante sentido, otros menos, y lo quiero situar como un ejemplo que tiene que ver con a lo que yo me dedico, que es la cadena agroalimentaria, porque al fin del año pasado me llama un empresario de Río Cuarto que tiene una planta de balanceo para mascotas en la circunvalación, y me llama y me dice: Carlos, estamos consiguiendo unos inversores, vamos a hacer una segunda planta de balanceo para mascotas. Ah, bueno, pero entonces en un momento me dice: cuando habilitamos la planta que tienen, hace 4 años atrás, me dice, cuando la habilitamos, el SENASA nos hizo parir. La habilitación de la planta duró meses, con un montón de planteo de todo tipo, administrativo, burocrático. Fue un infierno habilitar la planta. Bueno, ahora hemos desregulado. ¿Cómo se habilita una planta de alimentos en este proceso actual? Esa, por lo menos, una declaración jurada subida a la plataforma del SENASA. Y ya está. O sea, la habilitación es instantánea. Entro a la plataforma del SENASA, lleno la declaración jurada y queda habilitada la planta, que hace un año atrás me hubiera costado 7 meses de trámites personales, administrativos, etc. Es como que este país es un péndulo, ¿puede ser? Pasamos de exigencias del SENASA que uno por ahí no podía entender de dónde las habían sacado, digamos, qué sentido tenían, exceso de burocracia, nos pasamos al otro extremo, donde no hay más ningún control. Y este empresario me decía, bueno, pero capaz que después caiga un inspector del SENASA. Como viene el ajuste del SENASA, no creo que haya más inspectores directamente. O sea que en realidad probablemente no va a haber ninguna inspección. Ahora, así funciona en Estados Unidos. Sturzenegger está copiando todos los procesos, digamos, propios de cómo funciona la economía norteamericana. Si en Estados Unidos, obviamente, yo habilito una planta de balanceo para mascotas, con una declaración jurada subida a la plataforma. Ahora, si después murieron 4.000 perritos y gatos, probablemente a los 2 meses estoy preso, ¿puede ser en Estados Unidos? Porque la justicia funciona con una velocidad que no sé si les parece funciona en la Argentina. Entonces la misma norma no necesariamente va a tener las mismas consecuencias en términos del proceso. Apertura de la economía, desregulación de los mercados. ¿Ustedes ven a este gobierno retrocediendo sobre esto? Yo no. Esto va a avanzar, va a seguir avanzando con todo lo que implica. El tercer punto, dolarización y eliminación del Banco Central, está tachado. No sé si lo alcanzan a ver. Porque eso obviamente es parte del discurso electoral. Hoy no está arriba de la mesa eso. A pesar de que yo creo que el presidente de la Nación no ha abandonado esta idea, creo que no la ha abandonado, lo que sí tenemos es el desarrollo de un sistema bimonetario, que era parte de la década del 90. En la década del 90 teníamos un sistema bimonetario formal, donde podíamos hacer contratos en dólares o en pesos indistintamente, y las dos monedas circulaban indistintamente. Vamos a eso, vamos a consolidar eso. Si después de eso, que va a ocurrir, obviamente, vamos a ir a un sistema bimonetario, si uno lo piensa bien y decir, bueno, voy a alquilar una casa, un departamento, va en dólares, en pesos es lo mismo, y los contratos laborales van a ser en dólares o en pesos es lo mismo, todo eso agiliza operaciones, ¿puede ser? Está claro que sí, eso va a agilizar operaciones y uno lo puede mirar desde un punto de vista positivo. Si después de eso el gobierno quiere avanzar en la dolarización, es otra historia. Yo tengo la impresión de que el presidente tiene en mente eso, lo tiene en mente, porque no sé si han notado que cada vez hay menos pesos en circulación. Cada vez hay menos pesos. Eso explica, además, que los bancos estén pagando tasas de interés por plazos fijos, 34, 35%. Los bancos se están peleando por conseguir la plata que no está. Eso juega en contra, porque si yo como banco estoy pagando un plazo fijo 35%, obviamente que el crédito, cuando alguien me lo venga a pedir, ¿qué le voy a pedir? Obviamente algo más arriba del 35%. Ahora, ustedes dirán, sí, pero la película va a terminar ahí. Bueno, cuando el gobierno se plantea esto de que quiere ir, que la gente saque los dólares del colchón, algo que hasta acá no hizo nadie todavía, pero nadie hizo eso porque además el Congreso no ha tratado 3 leyes que tienen que ver con esto. Es decir, en el Congreso han sido presentadas una ley de modificación de la ley penal tributaria, la ley de procedimiento tributario, etc. El Congreso no las ha tratado. Pero hay una lectura del presidente optimista, pensando que el país va a ir para donde él quiere, y que tiene que ver con un dato vidrioso,
pero que indicaría que si yo saco a Panamá y Ecuador del medio, que son economías dolarizadas, fuera de los Estados Unidos, el 10% de los billetes que hay en el mundo en dólares lo tienen los argentinos. Es una cifra loca, ¿no? Decir que fuera de Estados Unidos, sin considerar Panamá y Ecuador, el 10% de los billetes, no de los depósitos, el 10% de los billetes los tenemos nosotros. ¿Cuál es la expectativa, me parece, que tiene el presidente el mediano y largo plazo? Que si consiguen el tiempo, no estamos hablando de meses, sino de varios años, que los argentinos saquen esos dólares progresivamente y los pongan en la circulación, en la calle, en cuentas corrientes, en cajas de ahorros, y encima la emisión de peso cada vez más restringida, ¿qué va a terminar ocurriendo? Que van a circular los dólares. Y entonces se le llama dolarización inducida, ¿puede ser? Es decir, se va a ir a una dolarización sin que el gobierno tenga que tomar ningún decreto, simplemente por la lectura del sistema monetario. ¿Esto puede ocurrir en el corto plazo? No. No va a ocurrir en el plazo que estamos hablando de estos meses, en el año que viene. Pero me queda claro que el presidente tiene la lectura de que quiere ir en esa dirección. No casualmente, hace 3 días hubo en Córdoba una reunión donde Domingo Cavallo habló y lo trajeron al que fue presidente de Ecuador, que fue el que hizo la dolarización en Ecuador, para que hablara a favor de un proceso de dolarización. Hablar de que Ecuador es un lugar fantástico solamente lo puede decir alguien que no fue nunca, ¿puede ser? Ahora, el cuarto punto que nos importa tiene que ver también con el eje nuestro, ¿no es cierto? Y básicamente también de los municipios, que uno de los puntos centrales es la reforma del Estado y el superávit fiscal. Y el gobierno argentino, obviamente, que en este punto está jugando muy fuerte, Y esta imagen nos va a ayudar a ver lo que está pasando. Esta es la composición del gasto público del gobierno argentino en el 2023. Es decir, al final del gobierno de Alberto Fernández. Y tenemos todas estas porciones de la torta para que las repasemos juntos, para que veamos la motosierra cómo ha estado funcionando. La obra pública era el 10% del gasto público nacional. ¿Cómo estamos? 0. No hay más obra pública nacional. Subsidios de la energía y el transporte eran el 12% del gasto público nacional. Ese ajuste ha comenzado, estos últimos meses lo fueron parando por el tema preelectoral y bajar la inflación, pero digamos que el ajuste para sincerar, llamémosle así, las cuentas en términos de subsidios está en un 80%. En términos reales. O sea, todavía faltaría un 20% más, tanto en gas como energía eléctrica, etcétera, etcétera. Empleados públicos nacionales eran el 13% del gasto público. Acá el gobierno argentino ha avanzado, ¿no es cierto?, en expulsar, no sabemos todavía cuánto, pero 40, 50.000 agentes, es de lo que se habla. Pero ese proceso todavía continúa, ¿puede ser? Nos resta ver algunas cosas que nos pueden tocar de cerca. A mí particularmente, como asesor en el mercado sector agropecuario, ¿cuál va a ser el ajuste que va a hacer el gobierno argentino en el INTA, por ejemplo? Todavía no está claro cuál va a ser, pero está claro que va a haber gente que va a ser echada de ahí, claramente, digamos, ¿cierto? Ahora, iban a cerrar agencias, que algunos de ustedes tendrán en su localidad. Este proceso no ha terminado, pero sí, evidentemente, ha avanzado fuertemente. Arriba tenemos las transferencias a provincias, los ATN, y las universidades. Hoy acá hay un conflicto, puede ser, que está arriba de la mesa, con las universidades y también todas las provincias discutiendo con la nación y enviando al Congreso un proyecto de ley para discutir la distribución de los ATN, puede ser. Esto está en conflicto hoy entre las provincias y la nación. Pero digamos que acá el ajuste fue fuerte, ¿sí? Córdoba no recibió nada. Los planes de asistencia, los planes sociales, yo diría de toda esta torta, los planes sociales son el único punto, la única porción de la torta donde el gobierno argentino no usó la motosierra. Donde ha sido más cuidadoso, por razones obvias. Aplicar la motosierra acá implica obviamente poner en riesgo la situación de calle, ¿no es cierto? De tal manera que acá ha habido mucho cuidado de parte del gobierno argentino, ha modificado planes, los ha modificado, pero los aportes no han bajado, básicamente. Pero yo dejé para el final la mayor porción de la torta,
El 45% del gasto público del gobierno argentino, en el 2023, sirve en el pago de jubilaciones y pensiones nacionales. 45% del gasto público. De donde si alguien quería equilibrar las cuentas fiscales, ¿a quién le tenía que pasar la motosierra fundamentalmente? Obviamente que a los jubilados. Acá hay un punto que vamos a charlar porque nos toca, y les toca a ustedes de cerca, en un proceso, porque tiene que ver con lo siguiente. El gasto público nacional no solamente era el 45% del gasto público, no solamente el 45%, sino que la ANSES solo se financiaba y se financia en un 40% con recursos propios. O sea que el otro 60%, ¿de dónde sale? Del IVA, de ganancias, del impuesto al cheque, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que yo me encontraba con algún empresario, estos últimos tiempos, siempre en general, que me decía esta presión impositiva no se soporta, las empresas no pueden soportar esta presión impositiva, yo le decía, te comparto con vos, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos con los jubilados? ¿Qué hacemos con los jubilados? Porque una pieza central de la presión impositiva es que el gobierno nacional destina parte importante de las rentas generales a subsidiar las jubilaciones. O sea que discutir una reforma previsional es lo primero que le tiene que interesar a un empresario en la Argentina. ¿Por qué? Porque ahí se va una parte sustancial de los recursos de la presión impositiva general. Y vamos a tocar este tema en un ratito. Ahora, empecemos a hablar de lo que implica todo esto. Bueno, acá está la posición del gobierno argentino mirando las cuentas fiscales, ¿no? Como superávit déficit primario. Con un objetivo el gobierno argentino este año de tener un superávit del 1,5%. Y acá tenemos la historia de lo que va de este siglo, de las cuentas fiscales del gobierno argentino. Un dato interesante es mirar, en realidad, por supuesto, durante la gestión de Néstor Kirchner teníamos claramente superávit, ¿sí? Claramente superávit. El superávit se empieza a debilitar después, entre el 2010 y el 2011. Acá tiene mucho que ver la crisis de las hipotecas subprime, en realidad a nivel internacional. Hay un esfuerzo de Macri, claramente, por equilibrar las cuentas fiscales, que conduce a un déficit casi equilibrio fiscal en el 2019. Y después vino la pandemia. Y la pandemia desbordó todos los resortes de control del gasto público. Y eso obviamente generó este proceso que estamos mirando en este punto ahora. Ahora, lo que nos interesa evaluar acá es qué implicancias tiene todo esto también, sobre todo en los sectores productivos. Porque allá arriba decimos, bueno, estamos en un proceso de apertura económica, de regulación de los mercados, competencia de moneda, reforma del Estado, como en la década del 90, y eso nos conduce a un nuevo modelo económico, donde en principio hay más competencia. Y esto está ocurriendo con la aceleración de importaciones y con la desregulación. Se los comparto con un cliente que vende rulemanes, importa directamente rulemanes de la India y de China. Y el mes pasado me dijo, Carlos, le estaba armando un despacho a un cliente. Y el cliente me llama y me dice, no me lo mandé al despacho. Conseguí los rulemanes 30% más barato que los tuyos. Mi cliente es importador directo. Entonces se pone a averiguar qué pasaba. ¿Quién había podido ofrecer 30% menos? Y era un paracaidista que estaba en el Gran Buenos Aires, un pibe con la computadora en su casa. Entonces mi cliente lo llama a su cliente y dice, che, el que te estaba haciendo esta oferta es un paracaidista, el mes que viene no va a estar. ¿Qué me importa? En realidad es probable que no esté, pero ¿saben qué? Va a haber 10 más haciendo lo mismo. Esto pone en riesgo a un montón de jugadores. Cuando yo analizo con las cooperativas agrícolas, por ejemplo, y con acopiadores o vendedores de insumos, que tienen toda una estructura para ofrecer los insumos, ¿puede ser? Y estamos viendo una aceleración de importaciones en manos de jugadores sin estructura. Que por supuesto al no tener estructura pueden ofrecer precios claramente más bajos. Muchas de nuestras empresas, nuestras localidades que tienen una estructura de costos fijos, pensemos en las cooperativas agrícolas, acopiadores, tienen una estructura de costos fijos que muchos competidores que están entrando en el mercado no tienen. Y por lo tanto van a ser desplazados quienes nos pagan los servicios municipales, ¿puede ser? En detrimento de uno que está en Berazategui y que está colocando esa producción. Este es un tema no menor, pero además conduce a una disminución de los márgenes de rentabilidad de todos los sectores productivos. Está cayendo la rentabilidad del sector agropecuario,
Está cayendo el margen de rentabilidad del sector industrial, está cayendo el margen de rentabilidad del sector servicios, está cayendo el margen de rentabilidad del sector comercial. No hay ningún sector en la Argentina, y hace esta salvedad, que no se le estén cayendo los márgenes de rentabilidad. Yo en las últimas conferencias que tengo los últimos meses, cuando tengo mucha gente en la reunión, digo, a ver, que levante la mano el que tiene un mayor margen de rentabilidad que en el 2023. Nadie levanta la mano, no por vergüenza, sino porque no existe. Si yo me voy a hacer una conferencia en Neuquén, es probable que sí, que haya unos cuantos que levanten la mano. Porque estamos en un proceso de transformación también de la rentabilidad en términos regionales, ¿puede ser? Esto está ocurriendo. Pero no está pasando en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Entre Ríos, ni en la provincia de Buenos Aires. Está pasando en Catamarca, está pensando en San Juan, está pensando en Neuquén, digamos. Estamos frente a un proceso de disminución de rentabilidad, pero no es la foto solamente. Esta es la película. No es la foto de estas semanas, de estos meses. Es la película, también mirada al próximo año. Una caída de los márgenes de rentabilidad. Estuviera el presidente acá, nos diría, es sinceramiento de los márgenes de rentabilidad. Bueno, pongámoslo como cada uno quiera. Lo que está claro es que vamos a un proceso de disminución de los márgenes de rentabilidad. Y esa disminución de los márgenes de rentabilidad que todos estamos viendo, impacta o a nivel de empresas, genera un desafío no menor, que tiene que ver con lo que está aquí en verde. Si los números se me están cayendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar el volumen de negocio, más escala? ¿Ir por más tecnología? O sea, discutir, analizar la tecnología y la escala con la que estoy operando. Revisar todos los costos de la empresa. Revisar todos los costos de la empresa. Y también mejorar la gestión interna, porque a veces estoy tomando decisiones sin la mayor idea. Cuando yo veo productores agrícolas que ofrecen los alquileres que se están pagando en esta zona sobre campo alquilado, me queda claro que no hicieron ningún número. Están haciendo esto así. Jugando la ruleta rusa sin saber lo que están haciendo, porque los márgenes de rentabilidad agrícola sobre campo alquilado son negativos. Ahora, revisar los costos operativos. Una tarea muy dolorosa, puede ser. Se las cuento también con un ejemplo gracioso. ¿Por qué es gracioso? De un cliente en Río Cuarto que ya el año pasado, cliente industrial, me decía, Carlos, el margen de rentabilidad se me cae como un piano. Entonces me puse a ver los costos que no había visto nunca. Los que no había visto nunca. Y de todas las cosas que me contó una graciosa. Y siempre la uso en una conferencia porque de lo gracioso se deduce algo. Me dijo, me di cuenta que estaba pagando 35 celulares en la empresa. Y tengo 20 empleados. ¿Cómo puede ser? Y porque tiene rotación de empleados. Entonces, hace 5 años se le fue un empleado y no le dio de baja el celular. Él tampoco. Si mi margen de rentabilidad es así, hay un montón de cosas que pasan derecho, ¿puede ser? No las miro, no me importa, vamos. Ahora, cuando el margen de rentabilidad me empieza a hacer esto, yo empiezo a mirar lo que no miré nunca. Y entonces todos ustedes ya están teniendo empresarios que están mirando críticamente las tasas municipales, ¿puede ser? Algo que no ocurrió antes. ¿Por qué no ocurrió antes? Porque el margen de rentabilidad era otro. Y entonces, listo, pasa. Ahora no pasa más porque le está doliendo, como le está doliendo ingresos brutos. Ahora, el tema es que esta no es solamente una foto, es la película. Yo he sido 5 años director del Banco de Córdoba. Renuncié en diciembre. Hace 2 años yo fui el que promovió dentro del directorio del banco que le hiciéramos una acción judicial al intendente de Arroyito, que nos quería cobrar una tasa municipal todos los meses que era superior al costo de mantenimiento de la sucursal durante todo el mes, incluyendo los empleados, la estructura, el cajero. Digo, esto es absurdo. Este es uno de los fundamentos del Banco Nación, para decir que va a cerrar 50, 100 sucursales. Es decir, me están queriendo cobrar una tasa municipal que es superior a lo que cuesta el mantenimiento de toda la sucursal.
Usted ahí, pero los bancos tienen mucha plata. El margen de rentabilidad también se cae para los bancos. ¿Saben por qué? Porque los bancos tienen que competir con la fintech. El Banco de Córdoba maneja el 25% de los depósitos de la provincia, pero tiene el 40% de los cajeros. Hasta hace poco nos costaba 5.000 millones de pesos por mes pagar los camiones de caudales que van a llevar la plata. ¿Cuántos cajeros tiene Mercado Pago? Ninguno. Los bancos con estructura física, volvemos al tema de la estructura, tienen que competir con competidores digitales que no tienen ninguna estructura. Entonces, obviamente, es muy difícil competir así. Bueno, todo este proceso es el que tenemos arriba de la mesa, ¿eh? Y que obviamente va a continuar, claramente va a continuar. Y que es una cuestión compleja, por supuesto, también para los municipios. Claramente para los municipios. La complejidad de todo esto que está ocurriendo y que no es la foto de esta semana y me voy a levantar dentro de 2 semanas y va a ser distinta. No, va a ser peor probablemente en esta lectura. Ahora, en ese marco, hay otra cosa para mirar que expresa los problemas de los sectores empresarios en esta imagen, digamos. Este es el último REM. Está saliendo ahora otro, pero digamos, ¿qué es esto? Todos los meses, el Banco Central de la República Argentina le pide a las principales 30 consultoras del país, una opinión sobre lo que piensa que va a pasar con las principales variables económicas. Una opinión. Esas consultoras le dan su opinión y después el Banco Central lo que hace es publicar no lo que le dijo cada consultora, sino el promedio de lo que le dijeron todas. Allá arriba está la hipótesis de inflación de este año de las consultoras, del mes pasado. La inflación de este mes, cuando se sepa, va a ser el 2%, superior al otro mes anterior, pero la película, más allá de un rango, obviamente va en esta dirección. Estamos hablando de una inflación de este año que va a estar entre el 25 y el 30%, por ahí. Yo en mi pronóstico de fin del año pasado dije 30%, más o menos 5 puntos. Estamos ahí dando vueltas. Pero lo que me interesa no es mirar esa foto que ustedes la están viendo. Lo que me interesa es que miremos la película. Si la política económica de este gobierno continúa como está planteada, apertura, desregulación, ajuste fiscal, etc., la inflación del año que viene va a ser de 1 dígito. De 1 dígito. Porque tiene la misma lógica que el plan de convertibilidad de la década del 90. Va a ser de 1 dígito. Va a ser el 8%, 9%, 7%, no sé, pero es 1 dígito. Ahora, esto implica cambios sustanciales con respecto a la lógica con la cual operaron las empresas y con la cual operó todo el sistema. Acá hay cosas que son preocupantes, otras menos preocupantes, pero para mi juicio, mucha preocupación en algún aspecto. Pero digamos la situación a nivel de empresas, sobre todo. Yo desde el año pasado, en todas las reuniones, sobre todo a empresas, pero también a municipios por ahí, uno le decía, cuidado con endeudarse a tasa fija a más de 1 año. Cuidado. Si no es precancelable el crédito, porque las tasas van para abajo. Si yo tengo hoy una empresa que está endeudada de cara al año que viene, creyó que habían sacado un crédito brillante a comienzo de este año al 50-60%, y el año que viene se encuentra con que la inflación es del 8%, está al horno con papa, ¿puede ser? Ahora, este es un tema no menor porque está ocurriendo en todo el sistema. Yo me he cansado como director del banco de ver empresas y ver balances en el comité de crédito del banco donde los números cerraban, los balances cerraban por el manejo financiero. Si uno sacaba el manejo financiero del balance, se encontraba que los números estaban en rojo. Vamos a hablar un poquito de esto porque lo que se viene es esto. Porque vamos a ir a un sistema financiero que se va a ir consolidando con tasas más bajas. Claramente, la inflación va a bajar, las tasas van a bajar. Pero se van a consolidar en un terreno positivo frente a la inflación. Como en la década del 90. Entonces, pensemos, ¿se acuerdan de Matías Culfas? Ministro Alberto Fernández. Un día anuncia, Gobierno Nacional anunciando, ¿no? Créditos al 20%, tasa fija, 4 años en peso. Al 20%. Yo llamé a todos mis clientes. Digo, tomen eso ya.
Me acuerdo que uno que estaba medio dormido me dice, no me hace falta. Le digo, no, tómalo igual si te están regalando la plata. La película ahora va en un sentido totalmente distinto. Sturzenegger dijo hace 3 meses, el gobierno nacional no va a anunciar nunca más un crédito, una línea de crédito. ¿Quiénes definen los créditos? Dijo Sturzenegger. Los bancos. ¿Quién había definido ese crédito? El gobierno nacional, y los bancos se acomodaban a la decisión del gobierno nacional. Pero eso era en el otro modelo. En este modelo eso no va a ocurrir. Yo todavía me encuentro con gente que no entendió de qué se trata y me dice, bueno, tiene que salir una línea subsidiada de parte del gobierno argentino. Y digo, pero sos comunista. Uso la palabra del presidente, sos comunista, ¿cómo va a decir eso? No existe más eso. ¿De dónde además la recomendación cuál es para cualquier empresario? De aquí en adelante vas a ir a tomar un crédito al sistema financiero. Asegúrate que vas a usar esa plata para algo que te dé una rentabilidad superior a la tasa de interés. Porque si no vas a estar al horno. Usted dice, así funciona el mundo. Sí, así funciona el mundo, es cierto. Pero nos hemos acostumbrado a otra cosa, ¿puede ser? Nos hemos acostumbrado a otra cosa. Y eso va a tener un impacto. A mí me preocupa esto sobre algunos sectores de la población. El año pasado en el banco se veía claramente cómo había cada vez menos gente usando la tarjeta de débito y usando más la tarjeta de crédito para ir al supermercado a comprar alimentos. ¿Por qué no usaba más la tarjeta de débito? Porque no tenía más plata en la cuenta. El tema es que a este momento los bancos están refinanciando todo eso a un año porque mucha gente estaba pagando de la tarjeta de crédito solamente el mínimo para que no se la cortaran. Y se iba acumulando un muerto ahí. Entonces los bancos ahora están refinanciando todo, hasta un 30% de las tarjetas refinanciadas a un año. ¿A qué tasa? 70, 80%. Si es una compañía financiera en Córdoba, 120. Si es una mutual de algunos pueblos, 120, 115, 130. ¿Con qué va a pagar esa persona el año que viene eso? ¿Por qué le va a subir la jubilación en esa proporción? ¿Le va a subir el salario? El año que viene nos vamos a encontrar con una porción de la población argentina, sectores medios y sectores bajos, que va a tener que pagar tasas de interés y créditos un 50% de su ingreso mensual. ¿Con qué va a consumir? No lo sé. O sea que hay ciertas cosas que están transitando debajo de la alfombra, ¿puede ser? No las estamos viendo en la superficie, pero las podemos identificar. Y son preocupantes. Son preocupantes en términos de comportamiento social, comportamiento de mercado, etc. Y me voy al último punto, de un análisis de las consultoras con las que no coincido en absoluto. En realidad, hace 2 semanas el INDEC publicó la tasa de desocupación al mes de marzo, arriba del 7%. Y la desocupación en el Gran Córdoba es del 9,2%. Y la desocupación en el Gran Buenos Aires es del 9,7%. Cuando lleguemos a fin de año, nos vamos a encontrar con que la tasa de desocupación en la Argentina está en 2 dígitos, sin lugar a dudas. Está en 2 dígitos. Lo cual actúa como un disciplinador salarial, ¿puede ser? Una tasa de desocupación de 2 dígitos en la Argentina siempre actúa como un disciplinador salarial porque no voy a pedir un aumento de sueldo si en la puerta hay 3 tipos esperando lo que yo estoy haciendo. De tal manera que esto también está claro que va a ocurrir indefectiblemente, digamos, en este proceso. Es algo que va a ocurrir. Acá quiero tocar el tema donde el gobierno argentino tomó una serie de decisiones que complicaron todavía más las cosas. Argentina está cara en dólares, no sé a quién le cabe alguna duda. Yo soy esas personas a las que el presidente califica como mandriles o econochantas. Porque yo vengo diciendo que hay atraso cambiario en la Argentina desde mediados del año pasado. Y que esto no cierra. No cierra en términos de competitividad. Lo que está arriba es la aceleración de importaciones de carne porcina a la Argentina proveniente de Brasil. Porque Argentina está cara en dólares. Está caro. Nos conviene ir de vacaciones a Brasil o al Caribe y no a Calamuchita, ¿puede ser? Está cara en dólares, eso es evidente. Pero el problema es que Brasil, particularmente Brasil, todo el tiempo devalúa por encima de la inflación.
El año pasado Brasil devaluó el 25% del real y la inflación fue solo del 5%. O sea que nosotros estamos cada vez más caros en dólares y Brasil cada vez más barato en dólares. Entonces hay una avalancha de importaciones de Brasil. Los empresarios industriales lo ven claramente. Ahora, desde hace, la línea roja yo no la venía mirando porque me parecía que no, esto no importa. Bueno, desde hace 2 meses se está acelerando la importación de carne vacuna a la Argentina, desde Brasil. Porque yo puedo entender que alguien me diga que los fabricantes de juguetes en la Argentina, los fabricantes de calzado, los fabricantes de textiles son ineficientes y bueno, listo, que se caigan. Ahora, si no cierran las cadenas agroalimentarias, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que va a funcionar solamente? ¿Vaca muerta? Estamos teniendo problemas de competitividad en todas las cadenas agroalimentarias, porque estamos caros en dólares, entonces nos cuesta exportar. En carne vacuna obviamente está empezando a haber importaciones, pero nuestras exportaciones se están cayendo hace 7 meses, todos los meses, porque estamos 30% más caros que Brasil y Uruguay, que son nuestros competidores internacionales. Bueno, ese tema no es un tema menor, y es un tema donde finalmente ocurrió algo la semana pasada. Porque dijimos al comienzo, el presidente de la Nación dijo, yo voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. Y entre esos instrumentos estaba pisar el tipo de cambio. Una herramienta que se ha usado históricamente para bajar la inflación, ¿puede ser? Piso el tipo de cambio. El tema es que el martes de la semana pasada, una consultora internacional que se llama Moody's sacó este documento. Está en Nueva York. Yo traje solamente un párrafo. Son 3 páginas diciendo todo esto. El proceso de apreciación cambiaria observado en la Argentina durante el 2024 y la primera mitad del 2025 derivó en un incremento de los costos operativos denominados en moneda local con un impacto negativo en la rentabilidad de las empresas. O sea, atraso cambiario. ¿Qué es lo que el Fondo Monetario le viene reclamando a este gobierno desde hace un año? Que se insere el tipo de cambio porque está golpeando a todos los sectores productivos de la Argentina. Y si ustedes repasan los documentos de la Unión Industrial Argentina, que está claramente en la vereda enfrente este gobierno, claramente en la vereda enfrente, y en realidad, ¿qué le venía diciendo la Unión Industrial? Bueno, mira, vos querés abrir la economía, querés bajar los aranceles, bueno, hacelo, pero poné un tipo de cambio razonable. Si encima vas a subsidiar las importaciones, estamos al horno. ¿Querés abrir la economía? Abrila, pero con un tipo de cambio sincerado. La Fundación Mediterránea, hace 20 días, emitió un documento analizando el tipo de cambio. Y entonces dijo que el tipo de cambio en la Argentina, el dólar, está un 30% por debajo, en términos reales, del promedio de los últimos 25 años. Una pregunta que se haría cualquiera sería, ¿por qué a la Fundación Mediterránea se le ocurrió hacer ese estudio justo ahora? Porque en realidad tiene que ver con los socios de la Fundación Mediterránea. El principal socio es Arcor. El balance último de Arcor hace 3 meses dio una caída de ventas del 20% y una caída de la rentabilidad del 75%. Y las exportaciones de golosinas se le están cayendo como un piano. Entonces, ¿qué le dijo a los técnicos de la Fundación Mediterránea? Haceme un documento y decime esto, ¿puede ser? Que la Fundación Mediterránea haya dicho que el atraso del 30% coincide con lo que dice el Fondo Monetario Internacional. El tema es que, ¿qué ocurrió ahí? No me quiero extender en esto pero ¿qué ocurrió? Que al día siguiente que Moody's dijo esto, un gran jugador internacional que se llama JP Morgan, ¿lo ubican? JP Morgan es un gran jugador especulativo a nivel mundial y en abril de este año había invitado a fondos de inversión internacionales a jugar al carry trade en la Argentina, a hacer bicicleta financiera. Che, mira, el dólar esté estable y hay una letra que se llama LECAP, ¿lo ubican? Que rinde el 3% mensual en pesos. Entonces, ¿qué le dijo el JP Morgan a los fondos de inversión externos especulativos? Trae los dólares, te pasas a pesos,
te pones en esa letra el 3%, y como el dólar va a permanecer estable, porque este gobierno está haciendo eso medido en dólares te da una tasa de rentabilidad anual del 40% en dólares, que no existe ni en Tanzania. Entonces los fondos de inversión vinieron a jugar a la bicicleta financiera. Bueno, ¿qué pasó el día miércoles? Esto fue lo que pasó el martes. ¿Qué pasó el día miércoles? El JP Morgan llamó a todos los fondos de inversión y les dijo, salgamos. Ya está. Pasémonos de nuevo a dólares. ¿Y qué venimos viendo desde el jueves y viernes? Que la cotización se va todo para arriba. Con caída de reserva del Banco Central. No es la primera vez que el JP Morgan hace esto. Lo hizo en el 2018. Le había dicho a los fondos de inversión, che, entren a la Argentina que hay una fiestita ahí. Ahora, por supuesto, si yo entro a un país a jugar a la bicicleta financiera y me están ofreciendo el 40% anual en dólares, qué absurdo puede ser, tengo que hacer como Riquelme. Entro, pero tengo que estar muy atento, puede ser. Porque si cambia la relación, soy boleta. Entonces todos muy atentos. ¿Qué pasó en el 2018? Supongo que ustedes son todos fondos de inversión. Yo los invité a entrar acá a jugar. Estamos todos en peso en la Argentina. En ese momento se llamaban Levax, ¿se acuerdan? No Lecaps, Levax se llamaba. Y estamos todos enfiestados. Y de repente ustedes están reunidos acá y se enteran que yo esta tarde, que yo los invité, pero yo esta tarde vendí todas las Levax, me pasé a dólar y me los llevé a Estados Unidos. ¿Ustedes qué harían mañana a la mañana? Obviamente lo mismo. Porque en este jueguito el que sale primero tiene premio, el que sale último es como el cocodrilo que se hace cartera, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos empezando a ver ahora. Los jugadores yéndose. Cuando eso pasó en el 2018, entonces el ministro de Economía que tenía el gobierno de Macri, que se llamaba igual que el de ahora, se llamaba Luis Caputo también, es muy parecido. Tuvo que ir a Nueva York a pedirle plata al Fondo Monetario, que nos dio 45.000 millones de dólares para poder acomodar eso. Esto está conduciendo a una situación de incertidumbre, obviamente en el corto plazo, que va a conducir a un sinceramiento del tipo de cambio. Ojalá que sí, por lo menos eso. ¿Usted, pero esto va a explotar como en el 2018? Yo creo que no, si este gobierno actúa con la racionalidad que corresponde. Si actúa con la racionalidad que corresponde, lo puede administrar sin que sea un shock, sin que sea violento esto, lo puede administrar. Yo espero que tenga esa racionalidad a lo largo de las próximas semanas para administrar esto como corresponde. Y acá están las posiciones futuras del dólar. No me voy a detener en esto porque es muy financiero, digamos. Pero, entonces hablemos de estos temas que son los más fuertes. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino se comprometió a ir por una reforma impositiva, laboral y previsional después de las elecciones. Martín Menem dijo, esto es para el año que viene porque queremos ver el cambio en la composición del Congreso. Las elecciones son en octubre, pero los diputados asumen en diciembre. De tal manera que esto es un debate del año próximo en el Congreso, al margen de que podamos ver anuncios en esta dirección. Los tres ejes, reforma impositiva, laboral y previsional, de la privatización no quiero hablar, pero Caputo salió a decir que bueno, si faltan dólares van a acelerar las privatizaciones, lo dijo la semana pasada. Pero los tres temas, reforma impositiva, laboral y previsional, lo que importa es que no son compartimientos estancos. Están íntimamente ligados unos con otros, claramente ligados unos con otros. Entonces empecemos con la reforma previsional. Dijimos que el déficit fiscal, el déficit del ANSE, es el 60% de los recursos y que el 45% del gasto público se va en jubilaciones y pensiones. O sea que analizar una reforma previsional es sumamente necesario. No sé si recuerdan que hace como unos 3 meses el presidente echó al titular del ANSES. Lo echó. Lo echó porque en una conferencia de prensa dijo lo que dice el documento, que ya está escrito. Lo echó porque lo dijo a destiempo, puede ser. No lo tenía que decir en ese momento, entonces lo echó. ¿Qué es lo que dice el borrador de la reforma previsional?
dice unas cuantas cosas, pero digamos que eleva la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, no eleva la de los hombres, pero aumentaría 5 años la cantidad de años de aporte. O sea, quedarían hombre y mujer en 65 años, pero los hombres con 35 años de aporte. No de golpe, puede ser, porque si no sería un escándalo. Ahora, ese es un punto. El otro punto que es bastante saludable es que daría pie para que alguien pueda, supongamos que yo no hice nunca un aporte, recibo el PUAM, ¿puede ser? Recibo el aporte de la PUAM, que lo recibe cualquiera si tiene la edad. Si yo aporté durante 20 años, ¿tengo la jubilación? No. Lo que haría este sistema sería decir, bueno, todos tienen la PUAM, todos tienen el piso, digamos. Si yo hice aportes durante 15 años y los puedo certificar, sobre ese piso de la PUAM recibiría un plus por los 15 años que puedo certificar que tuve. Por supuesto que estaría por debajo de la cifra del que hizo los aportes de los 30 años. Ustedes estamos hablando de chirolas. Sí, pero digamos que suena lógico y razonable eso. El otro punto tiene que ver con la reforma laboral, porque con una informalidad arriba del 40%, está claro que eso juega en contra de los recursos previsionales. Si pudiéramos bajar 20 puntos, sería algo, puede ser. El sistema hoy tiene un aportante y medio por cada jubilado. Para que el sistema cerrara tendría que ser 4-1. O sea, con baja 20 puntos no hacemos nada. Bueno, algo hacemos. O sea que ahí es donde entra la reforma laboral, de la cual vamos a hablar en un ratito. Pero hay 2 puntos más que son muy fuertes. El primero, que se eliminarían todas las exenciones, todos los regímenes especiales, perdón. Todos los regímenes especiales. Pensemos los policías. Pensemos los docentes universitarios, tienen un régimen especial. Los regímenes especiales tienen o representan casi el 30% del gasto del ANSES. Habría que eliminarlos, dice el documento. Y lo otro que dice el documento es que habría que eliminar el doble beneficio generalizado. Hay más de 2,5 millones de personas en la Argentina que cobran jubilación y pensión simultáneamente. Ustedes, bueno, pero no, perdón, en ningún lugar del mundo pasa eso. Actuarialmente no resiste ningún sistema que haya un doble beneficio generalizado. Ahora, sin embargo, acá hay que tener bajos niveles de ansiedad, le digo a los empresarios. Porque supongamos que el año que viene el Congreso aprobara esto que estamos diciendo. No hay leyes retroactivas, ¿puede ser? No existe eso. Si yo la tengo a mi mamá hoy con doble beneficio, no se lo pueden sacar, ¿puede ser? Y si yo estoy jubilado como docente universitario y me jubilé el anteaño, nadie me puede venir a decir que ahora tengo que volver y que no tengo más el régimen. O sea que vale de aquí en adelante. Lo que está para atrás es un derecho adquirido. O sea que ¿cuánto tiempo puede tardar acomodar el sistema previsional argentino? ¿Una generación? Por lo menos. Pero alguien dirá, bueno, más tarde que nunca, esto hay que acomodarlo en algún momento. La reforma laboral. Acá en realidad el planteo tiene varios ejes porque son bastante conocidos en el sentido de que la mayor parte de las cosas que van a entrar en el proyecto ya habían entrado en el proyecto de la ley bases, en el capítulo laboral, ¿se acuerdan? O sea, el gobierno argentino había metido en el capítulo laboral de la ley bases un montón de cosas que después hubo que sacar, porque si ustedes recuerdan la negociación que hubo ahí, el bloque amigable que manejaba Pichetto se reunió con Milei y le dijo, mira, ¿vos querés que esta ley salga? Entonces esto sacalo, esto sacalo, esto sacalo, esto sacalo. Y entonces ahí el presidente aceptó sacar unas cuantas cosas del capítulo laboral que van a ingresar en el proyecto el año que viene. Ustedes dirán, ¿qué hay ahí? Bueno, hay cosas muy fuertes, digamos, que fueron las que más planteaba Pichetto. Una, por ejemplo, eliminar la cuota sindical obligatoria, que sería un golpe mortal para los gremios, ¿puede ser? Claramente. Lo segundo sería auspiciar la negociación por empresa y no por paritaria nacional. Ir a un proceso de negociación por empresa, lo cual es una medida proempresaria, ¿puede ser? Claramente, proempresaria, le quita poder al sindicato. Pero lo que me interesa rescatar acá es el espíritu de la reforma laboral.
El espíritu de la reforma laboral es flexibilizar las condiciones de despido. Ese es básicamente el espíritu. ¿Con qué lógica? Con la lógica de decir que si yo flexibilizo las condiciones de despido, los empresarios van a tener más predisposición de contratar gente en blanco. Es una hipótesis que está implícita en este documento. Lo que el gobierno argentino quiere hacer es generalizar el sistema de la UOCRA. ¿Cómo funciona el sistema de la UOCRA? Es decir, yo soy albañil, trabajo en una obra un año. ¿La obra se terminó? ¿Me echan? No, se terminó la obra, ¿puede ser? Se terminó la obra, no me están echando. ¿Se terminó? ¿Se acabó? Mientras yo estoy trabajando, ¿qué pasa? Se hace un aporte del empresario y del trabajador a un fondo. Entonces, yo me terminó la obra, me fui a mi casa, recién a los 3 meses conseguí entrar a otra obra, ¿puede ser? Agarré otra obra, entré como albañil en otra obra. Esos 3 meses, ¿de dónde cobro? Del fondo. Exactamente. ¿Esto es trasladable a todos los sectores? Es difícil de discutir esto. Yo tengo reuniones en Calamuchita con hoteleros, cabañeros. Digo, ¿es trasladable al rubro gastronómico? Sí. Yo soy mozo en un restaurante, funcioné 7, 8 meses, me fui, después me paso de Santa Rosa a Calamuchita, a los 3 meses conseguí un bar en Villa General Belgrano, ¿puede ser? Tiene sentido, tiene sentido. Ahora, empleo de comercio es otra cosa, ¿puede ser? No es el mismo funcionamiento del sistema. Ahora, lo que está claro es que el gobierno argentino quiere impulsar este planteo, lo quiere generalizar. Lo quiere generalizar un montón de sectores. ¿Con qué lógica? A mí me pasó con empresarios, y muchos de ustedes lo conocen a esto. A mí me pasó con empresarios que me dicen, bueno, a ver, yo vendía 10 productos por mes. No está pasando hoy, digamos, pero pasaba antes. Un empresario que me decía, estaba vendiendo 10 productos por mes. De repente la demanda se fue a 15 productos por mes. Él no sabe si eso es una tendencia nueva o es coyuntural, ¿puede ser? Entonces vos le decís, che, ¿vas a contratar más gente? No, ni loco, te dice. ¿Qué hace? Pone más horas extra, doble turno, pero no quiere contratar más gente porque no tiene claro que si se va a consolidar esa demanda de 15 productos por mes, porque el tipo te dice, si después baja de nuevo a 10 y yo tengo que echar a la gente, todo lo que gane lo pierdo. Esta es la lógica del proyecto, digamos. Estamos hablando del sector privado. Yo escribí un libro hace 3 años que está ahí, junto con Osvaldo Giordano, ¿lo ubican? Yo era el zurdo del grupo, éramos 3. Hablamos de la reforma del Estado, la necesidad de ir por la reforma del Estado, con el argumento de que el Estado tiene que ser eficiente. En ese libro no discutíamos si tenía que tener superávit o déficit, tampoco discutíamos si tenía que ser grande o chico. Esas son decisiones políticas, puede ser, de la sociedad. La sociedad es la que va a elegir si quiere que el Estado sea grande o chico, no un técnico. Ahora, que el Estado tiene que ser eficiente, ¿a quién le cabe alguna duda que tiene que ser eficiente, digamos? Y yo, que era el economista que estaba a la izquierda, en realidad siempre he dicho que el Estado sea ineficiente es lo que más les conviene a los grandes grupos económicos privados. Porque se hacen una fiesta con el Estado ineficiente. Cuando yo me encuentro que me dicen que hablar de la eficiencia del Estado es un discurso de derecha, yo digo, no, es al revés. Si yo quiero que el Estado sea una herramienta de transformación de la realidad, si es ineficiente, ¿para qué va a servir? Para nada. O sea que debería ser un discurso de izquierda. Ahora, en ese libro dice algo muy fuerte que los involucra a muchos de ustedes. Porque en ese libro decimos que si queremos hacer al Estado eficiente, tenemos que terminar con la estabilidad laboral en el empleo público. Es feo decir esto. Es muy feo. Nos pusimos a analizar dónde había salido eso. Eso está en la Constitución del 57, no estaba antes. Antes del 57 no había estabilidad del empleo público. En realidad la pusieron los militares, lo más insólito. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál era la lógica en el año 57? La lógica entendible, que si yo voy a ser intendente y reemplazo al que estaba antes, echo a todos los que había puesto él y pongo los amigos míos, ¿puede ser? O sea, lo que intentaba esa norma, el espíritu, era proteger a los buenos empleados.
que quedaran resguardados de que un cambio político los echaran. Ese era el espíritu. Pero en este país distorsionamos todo, ¿puede ser? Entonces, ¿la ineficiencia es causal de despido en el sector público? No, no lo es. De tal manera que ahí hay un, no sé si lo consideran así, es un problemón en realidad, que hace a la eficiencia del sector público. Pero es un principio constitucional del artículo 14 bis. Este es el tema. Ahora, si no discutimos estas cosas, la verdad que va a ser difícil. Yo no sé si ya se dieron cuenta que no tengo mucha simpatía por Milei, creo que se deduce claramente. Pero en realidad, si algo ha conseguido Milei, es poner arriba de la mesa una serie de cosas que había que sentarse a discutir. Poner arriba de la mesa una serie de cosas. No necesariamente para coincidir con él, pero sí para sentarse y decir, esto hay que hablarlo alguna vez. Porque si no, no salimos nunca donde estamos. Y entonces voy al tema de la reforma impositiva, que es lo más fuerte, digamos, que nos involucra a todos los que estamos acá. Porque yo hoy me encuentro empresarios que están cuestionando las tasas municipales, que cuestionan ingresos brutos, cosas que no hacían 3 o 4 años atrás. ¿Por qué? Porque 3 o 4 años atrás tenían un margen de rentabilidad y pasaba todo por abajo de la mesa. Pero la película es distinta ahora. ¿Cuál es la propuesta que está ahí? Osvaldo Giordano, mi compañero de ese libro, cuando escribimos ese libro hace 3 años, fue y se lo explicó a Milei. Y le explicó particularmente el capítulo impositivo. Milei sabe tanto de impuestos como yo de ingeniería nuclear, en realidad. Pero entendió la lógica que le explicamos ahí. Nosotros decimos que había que terminar con la coparticipación federal de impuestos. Y que las provincias tenían que recuperar su potestad impositiva, que está en el principio constitucional de 1862. Hagamos un poquito de historia. Cuando se creó la República Argentina, en 1862, digo, todos estaríamos de acuerdo acá, pero dije esto en Entre Ríos y me saltaron como leche hervida. Y me dijeron, la República Argentina arranca en 1850, digo, con Urquiza. Bueno, dale. En realidad la República Argentina empieza en el 62 con Mitre. Pero el tema es, esa constitución que decía que la nación vivía de los recursos de la aduana exclusivamente. Las provincias eran preexistentes y mantenían sus impuestos. Los impuestos eran de las provincias. Así funcionó la Argentina entre 1862 y 1930. Funcionó así. En 1930 vino una crisis mundial, la crisis del 30. El Estado argentino vivía de la aduana, dijimos. ¿Qué pasó con los recursos de la aduana en la crisis? Se derrumbaron, se cayeron todos. Pero además pasó otra cosa, que para salir de la crisis apareció un economista inglés, que es la persona que más odia a Milei, que es un tal Keynes, que dijo que para salir de la crisis el Estado tenía que aumentar el gasto público, para reactivar la economía. Entonces el gobierno argentino se encontró en esa crisis con que la recaudación se le caía y sentía que había necesidad de tener más funciones. Es decir, que tenía que aumentar el gasto público. No cerraba por ningún lado. Se te cae la recaudación y tiene que aumentar el gasto público. Entonces el gobierno argentino convocó a todas las provincias. Supongamos que eran ustedes las provincias. Entonces yo vengo y les digo en la de 34, esto no cierra más, no me dan los números por ningún lado. Entonces les pido que transitoriamente ustedes me concedan la recaudación de los impuestos que son de ustedes, los voy a recaudar yo y les voy a devolver una parte. Han pasado 90 años de funcionar así. La nación recauda, los reimpuestos son ¿de quién? De las provincias. Pero se lo cedieron transitoriamente al gobierno argentino. Modificar la ley de coparticipación, cuando se hace la Constitución 94, un artículo transitorio dice, le damos al Congreso 2 años. Posible, porque es una ley a acuerdo, tiene que estar de acuerdo toda la legislatura del país. ¿Quién va a aceptar de recibir menos? Nadie.
Lo que decimos nosotros, es imposible hacer una nueva ley de coparticipación, porque necesita el acuerdo de todas las legislaturas provinciales. Pero eliminarla, la elimina el Congreso. Y hagamos ¿qué? Decíamos nosotros, que las provincias recuperen la potestad impositiva. Y que le den una parte a la nación. El gobierno argentino ha tomado este proyecto. Ustedes habrán escuchado al ministro Caputo diciendo que el gobierno argentino se quiere quedar con 9 puntos del IVA, ¿puede ser? Algo que no habíamos dicho nosotros, que dice este presidente porque es un anarquista. Nosotros habíamos dicho esto, y es interesante el planteo, nosotros habíamos dicho en este libro, vamos por un IVA del 25-26%, pero eliminando ingresos brutos y las tasas municipales que caen sobre la actividad empresarial. Cada vez que el espíritu de la ley, ¿cuál es? Del proyecto de ley, ¿cuál es? Reemplazar impuestos malos por impuestos buenos. El impuesto a los ingresos brutos es la peor calamidad que puede existir, técnicamente hablando. Entonces, el argumento era, y a mí me ha pasado esto, encontrarme con empresarios industriales y decirle, a ver, si yo te digo que te subo el IVA al 25%, pero que eliminamos ingresos brutos y la tasa municipal, ¿cómo lo verías? Todos los empresarios que yo consulté me dijeron, ¿dónde hay que firmar? Porque uno es trasladable y el otro no. Ahora, lo que plantea el presidente de la Nación, y que está puesto ahí en ese proyecto ahora, no es lo que nosotros habíamos dicho en ese punto. El gobierno argentino dice, nosotros nos quedamos con 9 puntos del IVA. Y después que cada provincia haga lo que le parezca. Lo que está planteando es que compitan. Si compiten van a tener que competir para arriba o para abajo. Para abajo. Con lo cual va a haber un tremendo ajuste en las provincias también. Ahora, el planteo es que supongamos que Córdoba dice, bueno, está bien, quedamos en los 21 puntos. La Nación se queda con 9, yo me quedo con el resto. No, lo tiene que compartir con ustedes. Lo tiene que compartir con los municipios. Con el compromiso también de los municipios en que no puede haber tasas municipales que graven la actividad empresaria y que no va a haber más ingresos brutos. Ese es el espíritu de la reforma impositiva que va a aparecer en el Congreso en algún momento. Para su tratamiento el año que viene, pero yo creo que el gobierno va a hacer marketing con esto antes. Porque esto para la sociedad, ¿cómo cae? Cae bien. Porque es bajar la presión impositiva. Y el gobierno nacional ha instalado en la sociedad que las provincias y los municipios son, ¿cómo es la frase? Degenerados fiscales, que no han hecho el ajuste. A ver, yo me pongo en esta posición, ¿no? Yo digo, a ver, para el gobierno nacional es fácil decir, la educación no es un tema mío, ¿está bien? Dice la Nación. La seguridad tampoco es un tema mío, la educación no es un tema mío, la salud no es un tema mío, la infraestructura no es un tema mío. Bueno, la verdad que así es fácil bajar la presión impositiva, ¿puede ser? Ahora, todos los servicios que la Nación no presta, ¿le caen a quién? La provincia y fundamentalmente ustedes, puede ser, porque la gente se encuentra con a quién le va a golpear la puerta. A los municipios. O sea que ustedes se den cuenta, no hace falta que se los diga yo, ¿no es cierto? Que la recaudación se le está complicando y tienen cada vez más demandas sociales. Y la película no termina acá, porque los problemas sociales van a aumentar en el proceso que estamos viendo. Los problemas sociales van a aumentar. O sea que ustedes van a tener cada vez más demanda en el dispensario, cada vez más demanda de subsidio, cada vez más demanda de reclamo de todo tipo, en un contexto de esta naturaleza. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ese proyecto de ley no va a salir nunca. Tal vez sí. Yo interpreto que hace más de un mes y medio fue la primera reunión que yo vi en Entre Ríos, si recuerdan, se juntaron los gobernadores de la Argentina. Y para mí ver en una foto a Rogerio Frigerio sentado al lado de Kicillof tomando café, no digo, es un mensaje fuerte, ¿puede ser? Y alguien dirá, no nos une el amor sino el espanto. Porque me podría decir entre Kicillof y Rogerio Frigerio hay un abismo. En este punto no.
Lo que yo percibo también en la presentación ante el Congreso de la Nación y las reuniones que ustedes vieron después, incluso la semana pasada y esta semana, de todos los gobernadores enviando un proyecto de ley a la Nación para discutir el uso del fondo fiduciario de las rutas y la redistribución de ATN, la lectura que yo tengo es que esto que están haciendo las provincias, generando este consenso, es un planteo a la Nación para decirle, ¿querés ir por esta reforma impositiva? Estamos de acuerdo en que hay que hacerla, pero la tenemos que discutir antes entre todos y tener un consenso antes que llegue al Congreso. Esta es mi impresión. Porque las provincias son conscientes que el sistema impositivo, así como está hoy, ya no va más. Es insostenible. Es insostenible porque los márgenes de rentabilidad hacen inviable la presión impositiva. Si teníamos un reclamo de presión impositiva muy fuerte de parte de las empresas hace 4 años atrás, ahora es insoportable. Y en ese punto entonces hemos llegado a una situación que no se puede sostener más. Y que requiere entonces una revisión integral. Estamos hablando de revisar el sistema impositivo de 90 años. Y crear otra cosa. Para las provincias el planteo es, y para ustedes también, que no sea un salto al vacío, ¿puede ser? Este es el tema que explica para mí que todos los gobernadores de la Argentina estén sentados todo el tiempo juntos ahora, fijando una posición común. Porque no están discutiendo solamente 1 billón de pesos de los fondos fiduciarios, le están diciendo a la Nación que se quieren sentar a discutir aquello que está allá arriba, antes de que ingrese al Congreso. Estando de acuerdo, pues yo lo vi claramente en Kicillof esto. Porque Kicillof no se siente tan mal pensando que va a recuperar potestad recaudatoria, ¿puede ser? No voy a estar mendigando que me den una plata, voy a estar yo recaudando la plata. Entonces los gobernadores tienen la predisposición de arreglar esto y de consensuarlo. El tema es que también ustedes tienen que organizarse, ¿puede ser? Porque ustedes lo van a tener que discutir ¿con quién? Con la provincia. Porque el compromiso va a ser que ustedes también descompriman la presión de las tasas municipales sobre las empresas. Es durísimo esto. Pero decimos, hemos llegado a un punto donde así no se puede seguir. Ahora, hay otro tema que me parece fuerte para plantear ahí, que tiene que ver con un proceso de redistribución regresiva del ingreso en la sociedad y que ustedes están viendo todo el tiempo. Esta es una estadística del Centro de Almaceneros de Córdoba. En realidad no es del Centro de Almaceneros, sino de un instituto estadístico que tiene el Centro de Almaceneros, que es muy bueno. Y esto lo que muestra es la variación en el consumo de Córdoba Capital, doble para Rosario, para el Gran Buenos Aires, para cualquier ciudad, entre febrero de este año y febrero del 2023. 2 años hay acá. Fíjense allá arriba dice mate cocido, el consumo aumentó 98%. Y acá abajo dice café cayó 40% el consumo. Un cambio de gustos de la sociedad. No sé qué les parece. No, ¿verdad? Es otra cosa. Y arriba dice harina de maíz, polentas. Aumentó el consumo de polenta casi un 40%. Pero fíjense lácteos, leche fluida menos 21, queso cremoso menos 44. Si yo quisiera poner queso duro, tengo que hacer un pozo acá, para que entrara en la tabla, digamos. Esto es también, obviamente, hemos hecho 2 proyectos de inversión en los últimos meses, ha pedido uno en Provincia de Buenos Aires y otro aquí en Córdoba, de una polenta seca de maíz. 2 empresas que nos pidieron una planta de polenta. Y cuando analizamos el mercado, uno que veía que hace 7, 8 años atrás, el consumo de polenta en la Argentina tenía un ciclo anual bien marcado. La gente comía polenta en invierno. Hoy el ciclo está casi estabilizado. O sea que la gente come polenta en enero también. O sea, cambió el gusto por la polenta, digamos. Ahora, esto obviamente expresa una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. ¿Que se podrá revertir rápidamente? No. Pero que para cada municipio es un problema, ¿puede ser? Para cada municipio es un problema. Porque el gobierno pone el salario real contra una inflación. Lo que hay que ver es lo que en economía llamamos el ingreso disponible.
Es un tema técnico. Es lo que le queda a cada familia después que pagó el gas, la luz, la electricidad, la prepaga. Y el ingreso disponible claramente ha caído sustancialmente. Y eso es toda empresa porque a la gente no le alcanza la plata. Este es un tema no menor para mirar la situación. Por supuesto que usted está en una posición más cómoda que la matanza, ¿no es cierto? Pero no dejan de mirar esto problemáticamente, porque en toda localidad esto está pasando. Y expresa el comportamiento de lo que llamamos la pirámide social de la Argentina. Que también es importante ver este cambio que se está produciendo en la pirámide y que tiene un impacto sobre determinados sectores y la demanda de salud, por ejemplo, en los dispensarios, de gente que ya no puede usar los servicios prepago, etc. Y yo siempre rescato esto que hace a la diferencia, porque la gente dice, no, bueno, pero subió la demanda de tal cosa. Yo termino acá, me voy, tengo una casa en Villa General Belgrano. Todos los fines de semana, si ustedes van a Villa General Belgrano, está lleno. Ahora, si ustedes se corren 10 kilómetros hasta Santa Rosa de Calamuchita, es un páramo. Y ustedes dirán, ¿qué pasa? Que Villa General Belgrano orientó su oferta turística históricamente a qué sectores. A BC1 y C2. Esos sectores se siguen moviendo. Ahora, Santa Rosa de Calamuchita históricamente orientó su oferta turística a los segmentos que están abajo, cuya capacidad para moverse obviamente se ha disminuido sensiblemente, digamos. Y lo que decimos es que este es un proceso que se consolida y que obviamente hay que mirar con mucha atención. Y en ese punto yo quiero plantearles una posibilidad de estrategia también frente a esto. Más allá de la discusión que se viene sobre la reforma impositiva, más allá de toda la discusión o el escenario que se viene, la lectura del margen de maniobra que cada uno puede tener desde su localidad. Este es el plan estratégico que se hizo en Belleville el otro año y que está en ejecución. La Municipalidad de Belleville convocó a todos los actores locales e hicimos un plan estratégico entre el municipio y todos los actores locales, instituciones y empresarios con la vista a los próximos 3 años, que se está ejecutando. Con este plano, el intendente de Belleville está diciendo, sí, hay un ajuste, pero yo quiero hacer otra cosa, ¿puede ser? Y junto a las instituciones, los empresarios, para discutir cómo generamos empleo en cada localidad. Hicimos un plan estratégico en Alicia. La Municipalidad de Alicia es parte de este ente. ¿Qué mostró ese plan? Que es un tema complicado. Ese plan mostró que en el entorno de la localidad de Alicia, todo el entorno rural ha quedado en manos de 4 o 5 mega empresas agrícolas altamente profesionalizadas. No son dueños de los campos, alquilaron todos los campos. O sea que el entorno de Alicia está ocupado por 4 o 5 mega empresas agrícolas altamente profesionalizadas de santafesinos además. O sea que el excedente que se genera ahí, ¿a dónde se va? A Santa Fe. Pero ahí no termina la cosa. Porque esas mega empresas altamente profesionalizadas ni compran, ni venden, ni contratan en el pueblo. Con lo cual están rompiendo el circuito comercial del pueblo. ¿No le está pasando a alguno de ustedes esto? La pregunta es, ¿esto se va a revertir? La otra pregunta es, ¿qué hacemos? Nada. No hay margen de maniobra para hacer algo. En Alicia se plantea una serie de estrategias que están empezando a desarrollarse como una respuesta frente a esto, digamos. Porque tenemos un impacto regional de todo en nuestro entorno económico. Ahora, si el entorno económico se nos cae a pedazos, se cae a pedazos la municipalidad, toda la sociedad, ¿puede ser? De tal manera que pensar estratégicamente cómo jugar el partido de que se junte el intendente con los actores locales tiene un sentido. También político puede ser, que es mostrar la visión. ¿Por qué no nos juntamos entre todos a discutir qué queremos hacer con esta localidad? Lo cual tiene un rédito político, lo digo claramente, ¿no es cierto? Que el intendente abra el juego y convoque a todas las instituciones a discutir qué se hace, es un paso muy positivo, pensando en estrategias. Nosotros hemos terminado hace 2 semanas un plan estratégico en María Teresa, una localidad al sur de la provincia de Santa Fe, a 30 kilómetros de Venado Tuerto. Y ahí identificamos una situación muy especial, que es que esa localidad tiene un geriátrico municipal que ha sido premiado
por el ANSES a nivel nacional. Considerado un ejemplo de cómo tiene que funcionar un servicio geriátrico. No importa si era privado o público. El ANSES dijo, esto es muy bueno. La municipalidad tiene un recurso humano muy bueno, que al frente hay una persona que tiene una maestría hecha en Europa y un desarrollo espectacular de diseño. ¿Ustedes qué van a hacer? Vamos a crear 3 geriátricos más como sociedades anónimas. Hemos convencido a productores agrícolas de la zona que tienen excedente que en lugar de comprar departamento en Rosario para sacar una renta del 3-4% anual en dólares, sean socios de una sociedad anónima en María Teresa para armar estos geriátricos donde la tasa de retorno está entre el 15 y el 20% en dólares anual. Van a ser sociedades anónimas donde el municipio va a ser el responsable del gerenciamiento con tal vez un 20% del capital. Y los inversores van a poner la plata. Ustedes ahí, pero María Teresa, ¿cuántos habitantes tiene? No, el mercado es Venado Tuerto, que está identificado claramente como una localidad que tiene servicios geriátricos pésimos, sobre todo para sectores de altos ingresos. Ahí hay un nicho de mercado. La idea es vamos a transformar a María Teresa en un referente de servicios geriátricos para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Y eso genera empleo a nivel masivo, puede ser porque son todos servicios intensivos. Nosotros tomamos este ejemplo de algo que no desarrollamos nosotros, pero que hemos hecho el seguimiento durante muchos años, que es el ejemplo de Villa Elisa en Entre Ríos. Entonces se ubican. Alguno por ahí ha ido a las termas. Bueno, yo seguí eso porque soy asesor de la cooperativa agrícola. Así que lo seguí desde el inicio. Un pueblo que era solamente agrícola. Y un día al intendente se le ocurrió convocar a todas las instituciones y decirle, ¿por qué no hacemos una vaquita? Pongamos plata entre todos y hacemos una perforación a ver si acá abajo hay agua termal. Convenció a las instituciones, a la cooperativa agrícola, al centro comercial industrial, a la sociedad italiana. Todos pusieron plata, se habían tomado la visión de hacerlo durante un año, una perforación. Me acuerdo, le hablé con el intendente, sudaba sangre porque a los 11 meses apareció el agua. Entonces el intendente vuelve a llamar a todas las instituciones, le dice, bueno, hagamos una terma. ¿Qué hicieron? Una sociedad anónima, donde la municipalidad de Villa Elisa tiene el 30% de las acciones. El gerenciamiento es absolutamente privado. La población se duplicó. Cuando yo iba al inicio de mi trabajo, al inicio de eso había una pensión nada más, una hostería, pedorra, digamos. Hoy hay algunos hoteles en Villa Elisa que no tienen ni Villa María, ni San Francisco, ni Río Cuarto. Y un desarrollo espectacular. Eso es un ejemplo de integración público-privada, pensando localmente. ¿Cómo podemos defendernos frente a un contexto de adversidad? Bueno, juntémonos entre todos. Ese es el planteo. Y esta es la lectura que les queríamos transmitir también al final. Es decir, porque si no, todo este es un mensaje feo. Ahora, aún en un contexto como este, tenemos un montón de cosas que podemos debatir en términos de cómo organizarnos localmente para defender el empleo y la producción, que es la mejor manera de defender al conjunto de la sociedad. Bueno, yo dejo acá. No sé si estamos para un debate o no, si hay tiempo. Venta e instalación de sistemas de seguridad para hogares y empresas. Entérate de lo que ocurre en tu casa o negocio adquiriendo un sistema de cámaras de vigilancia. Podrás monitorearlas desde cualquier punto del mundo con una conexión de internet o desde cualquier dispositivo telefónico. Podrás revisar en cualquier momento lo que sucedió en el día, ya que todo queda almacenado. Solicita una demostración sin compromiso al 3534-122-145 o en Estudio Integral de Informática del ingeniero Alejandro Pagliero.
Cooperativa de Electricidad Bengolea. Energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, telefonía urbana y rural, internet, biblioteca, videoteca, servicios sociales. Cooperativa de Electricidad de Bengolea. Servicios para toda la comunidad. Cada nuevo kilómetro pavimentado, cada nuevo puente construido, es una promesa cumplida que mejora la seguridad vial y que protege, por supuesto, nuestras familias cordobesas, cuidándole las vidas en el camino. Por eso, hemos emprendido la modernización de la Ruta Nacional 9 Norte, en nuestro querido departamento Colón. Esta obra no solo mejora la seguridad vial, sino que también conecta nuestros hogares, nuestras industrias, generando progreso y desarrollo. Con tu apoyo, unimos comunidades estratégicas, que son la puerta de entrada a nuestro querido norte cordobés. Y con ello, impulsamos el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades para quienes hacen de Córdoba un ejemplo de progreso, evolución y crecimiento. Gobierno de Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Municipalidad de Chazón. Brindamos servicios. Facilitamos trámites a través del registro civil. Salud con el dispensario. Acompañamos a nuestras instituciones. Seguimos construyendo viviendas. Avanzamos con el gas natural en el parque industrial. Y estamos siempre cerca de los vecinos. Juntos hacemos el futuro de Chazón. Municipalidad de Chazón. Gabriel y Edgardo SRL, contratista rural. Servicio de pulverización, movimiento de suelo, siembra de granos finos, pasturas y cultivos de servicios, siembra de granos gruesos, neumática variable de semilla, con fertilización simple y doble, fija o variable. Todos los servicios controlados y supervisados con asesoramiento técnico al momento de realizar los trabajos. Calle Bolivia 62, teléfono 353-569-1836. Gabriel y Edgardo SRL, contratista rural. Municipalidad de Ucacha, obras y gestiones permanentes. Municipalidad de Ucacha, con todos, entre todos. CH Bioagro, biotecnologías para una producción sustentable. Distribuidor oficial de las marcas Tecnosustrato, sistema biológico sustentable para la producción agrícola. Rufase, nutrición animal de avanzada para bovinos. Genofeed, bionutrición ruminal e inoculantes para tus reservas de tercera generación Rodocil. También contamos con Pet Shop y sector animales de granja. Encontranos en Ucacha, esquina Juan Lavalle y Leandro Alem. En Instagram, ch-bioagro 353 5 633 298 o 353 4 763 978. El Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas sigue sumando socios. Vos también podés ser parte de esta hermosa institución. Para mayor información, comunicate a los celulares 353 42 69 960 o 353 42 70 001 o con cualquier miembro de la comisión directiva. Hacete socio del Club Deportivo de Caza y Pesca Alas Coloradas.
Doctora María Cecilia Santillán, médica especialista en diagnóstico por imagen. Atiende en su consultorio en calle San Luis 228 Ucacha. Recibe todas las obras sociales, ecografías mamarias, ginecológicas, obstétricas, 4D, abdominal, renal, prostática, muscular, ecografías en adultos, niños y bebés. Turnos y consultas al teléfono 3534-191-166, por urgencias al 351-34-80-190. Doctora María Cecilia Santillán, ecografías. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Colocá burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. Teleco, Canal 10 TV. Fútbol con estilo. Teleco Noticias. Eventos y coberturas. Para vernos de cerca.